Vamos a dar hoy unos temitas que nos quedaron colgados en el programa, ¿sí? Uno de ellos es la parte de daños, ¿sí? Y otro punto serían los conceptos básicos de nulidad, prescripción, caducidad, subrogación, eso, ¿sí? Eso vamos a cerrar y después vamos a continuar lo que estábamos dando, ¿sí? Porque si no va a quedar en el aire y usted va a tener examen y eso más que seguro les van a preguntar la parte de daño. Y después vamos a hacer actividad, ¿sí? Teníamos que haber empezado el viernes pasado, que yo no pude venir con las actividades, pero vamos a empezar hoy, nunca es tarde, la dicha es buena, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de dar más o menos una hora y monedita de concepto para que después hagamos la actividad. Ustedes presten atención, los que no pueden venir, los que vienen cada tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Me informaron recién que tienen el examen el 7 de junio. Hay módulos, o sea, del módulo A, de la parte A, ¿sí? Cualquiera de los tres temas, ya sea contabilidad, introducción al seguro o introducción al derecho, está la guía esta de trabajos prácticos, ¿sí? Fíjense cuáles Pablo les dijo que ustedes tienen que entregar para el examen, ¿sí? Hay trabajos que hay que entregar para el examen. Entonces ustedes se comentan entre los compañeros, hay compañeros que no saben. Yo no sé lo que les pide Pablo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer dos, ¿sí? Que lo van a entregar hechos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar con la parte de daños. Vamos a tratar de hacer un poco interactivo. Yo iba a dar otros temas hoy, pero me rescaté de eso que quedó colgadito. Y vamos a completar. ¿Qué es el daño o qué se entiende por daño? Yo no voy a dar los conceptos de memoria que dicen en su libro, ¿sí? Porque no es de autor conocido, es recopilación. Ustedes tienen que entender el concepto que está en el libro. Se entiende por daño el menoscabo en el patrimonio de las personas, ¿sí? El menoscabo que se produce en el patrimonio de las personas. Patrimonio entendido como conjunto de bienes, ¿sí? Conjuntos de bienes, es decir, objetos materiales y objetos inmateriales susceptibles de valor. El daño que nosotros estudiamos o que tiene relevancia en el mundo jurídico es el daño que se pueda valuar en dinero, ¿sí? Cuando hablamos de daños que se puedan valuar en dinero, nosotros tenemos, para empezar, dos grandes categorías de daños, ¿sí? Tenemos los daños contractuales o extracontractuales. ¿A qué deriva daño? Daños contractuales y daños responsabilidad. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es la responsabilidad? Lo que sí sabemos que muchos no tienen, ¿sí? Pero ¿saben lo que es la responsabilidad? Es un concepto facilito, a ver. Cumplir. Fuerte.
cumplir. Una palabra más cortita. Responsabilidad. Viene de responder. ¿Sí? No es más cortita, perdón. No es más cortita. Ahora que lo digo, viene de responder. Cuando hablamos, por eso no. Cuando hablamos de daño contractual y daño extracontractual, vamos a hablar de la responsabilidad de la cual deriva. Los daños contractuales devienen de responsabilidades contractuales. Son aquellas que nacen de ¿qué? De los contratos, ¿sí? Y los daños extracontractuales surgen de la responsabilidad extracontractual. ¿Qué sería la responsabilidad extracontractual? Aquella que no deriva de contratos, sino que deriva del principio general de no dañar. ¿Sí? Del principio general de no dañar. No causar daño, no causar perjuicio. ¿Sí? El daño contractual, cuando vamos a hablar de daño contractual, puede derivar en dos tipos. ¿Sí? Podemos tener daños directos, ¿sí?, o mediatos. Contractual. Podemos tener daños directos o mediatos, que son aquellos que se producen de manera casi automática al no cumplir o cumplir defectuosamente una obligación establecida en un contrato. ¿Sí? Mediato, rápido, ¿sí?, cercano. Yo no cumplí, se produjo este perjuicio. ¿Sí? Me contratan a mí, mi servicio de fiesta para un casamiento. ¿Sí? Yo el último día me echo atrás, no presento las cosas, no realizo lo que me contrataron y automáticamente se suspende la fiesta. ¿Sí? El daño mediato. Y después tenemos, inmediatos. Después tenemos los daños mediatos. Mediatos. Que son aquellos que se producen luego que transcurre un poco el tiempo. ¿Sí? Devienen después del incumplimiento. ¿Sí? Sí. El tema de contractual o extracontractual, que es la primer gran división, ¿sí?, que estudian ustedes, puede, para que no les genere confusiones, ¿sí?, cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, también se le va a aplicar los conceptos de daño inmediato y daño mediato. ¿Sí? Porque es lo que se va a hablar al momento de responder. ¿Sí? Cuando hablamos de daños, ¿sí?, dijimos mediatos, extendidos en el tiempo, que se producen, también se responden en los daños extracontractuales. ¿Qué produce daños extracontractuales? Les voy a dar los ejemplos o los casos que establece específicamente la ley. Tenemos daño extracontractual, produce los delitos. Producen los cuasi delitos. ¿Sí? ¿Qué son los delitos? A ver, alguien me sople. ¿Qué son los delitos?
acciones tipificadas ¿en dónde? En el Código Penal. ¿Sí? Violaciones a la ley penal, ¿sí? Que causan perjuicio. ¿Sí? Que causan perjuicio. Y los cuasidelitos, y tiene una característica específica, los delitos, que se efectúan con la intención de dañar, lo que equivale a que los delitos son cometidos por o con dolo. ¿Sí? ¿Sí? Y los cuasidelitos son aquellas acciones ilegales. ¿Por qué se llaman cuasidelitos? Porque son acciones contrarias a la ley que no encuadran en un tipo del Código Penal. ¿Sí? O encuadradas en un tipo del Código Penal, no son producidas con dolo, no hay intención de dañar, pero sí hay daño. ¿Sí? Sí hay daño. Por ende, no media dolo, sino culpa. ¿Saben lo que es la culpa? Muy bien. El obrar negligente, imprudente, ¿sí? El no obrar con las diligencias debidas para el caso. Yo no tengo intención de producir un perjuicio, pero produjo un perjuicio. Me contactan a mí para armar un escenario acá. ¿Sí? Mi intención no es que mueran 5 personas cuando el escenario se rompa. ¿Sí? Pero si yo lo armo de manera defectuosa, porque no sé, o porque lo hice apurado, o porque tenía otros compromisos y no me fijé bien qué hacían mis empleados, y mueren 5 personas, va a haber homicidio. ¿Sí? Va a haber muerte, pero ya no va a ser un delito propiamente dicho, no va a haber intención de dañar, pero sí va a haber culpa. ¿Sí? Está recaliente. Tomen ustedes si quieren. Estas relaciones personales no son las únicas que pueden producir daño extrapatrimonial. ¿Sí? Tenemos una tercera regla. ¿Por qué? Porque la ley no quiere que ningún caso que quede fuera del encuadre. Bueno, no son delitos, no obró con culpa, entonces va a quedar fuera y no va a responder. Entonces se agrega el principio de no dañar. ¿Sí? Lo que se conoce como responsabilidad objetiva. ¿Qué sería el principio de no dañar? Es cuando yo, obrando, cuando la persona obra con todas las diligencias establecidas por la ley y de igual modo ocurre un evento dañoso. De igual modo ocurre un evento dañoso. Cuando el juez tiene que ver el caso en particular, primero va a empezar a analizar de la hipótesis más grave, es que haya un delito, que haya una intención de dañar. Va a decir, no hay. ¿Obró con imprudencia? No, hizo todo perfecto. ¿Obró con diligencia? ¿Con impericia? No, hizo todo bien. El auto se trancó, un mecanismo interno del auto y no lo pudo detener. Iba lúcido, a la velocidad que correspondía, había hecho el curso de manejo, tenía el cinturón, todas las medidas de seguridad. Se trancó un mecanismo dentro del auto y se produjo igual el accidente.
Entonces el juez no va a decir, bueno, que se joda la víctima. Surge ahí el principio de no dañar, ¿sí? Y por ende el principio de que nadie está obligado a soportar un daño injustamente. Si a mí me causaron un daño, van a tener que repararlo, por más que no quiso, por más que no pudo evitar, ¿sí? Entonces siempre se va a reparar esto, cuando hablamos de daño extracontract. ¿Se entiende hasta acá? Después tenemos otra categoría de daños. Tenemos los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. ¿Sí? Acá se puede llegar a generar, sí. Un ejemplo de daños indirectos, mediatos. Mediatos, por ejemplo, un siniestro, un accidente. ¿Sí? Yo voy por la calle, en mi vehículo, se cruza una persona y yo la embisto. ¿Sí? ¿Qué será el daño? ¿Sí? Inmediato es la lesión que se produce por el choque. Se rompió la pierna, inmediatamente lo choqué, se rompió la pierna, se cayó al piso y hay que operarlo. Eso sería lo inmediato. Y lo mediato sería si después de 2 años se descubre que esta persona, a ver, por ejemplo, tenía un coágulo en el cerebro a causa de aquel accidente. ¿Sí? Cuando hablamos de delitos, de daños causados con intención de dañar, siempre se va a responder por el daño inmediato y el mediato. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo te di, por las lesiones y la operación que se te hizo en esa circunstancia, y también por el tumor que te surgió a vos después de 1 año y medio. Si vos podés demostrar que ese tumor fue causado por aquel accidente. Siempre hay que probar de dónde vino el daño. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Después tenemos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Cuando hablamos de patrimoniales y extrapatrimoniales, lo que se hace referencia, ¿sí?, es el menoscabo a los bienes de las personas que son susceptibles de evaluarse en dinero, ¿sí?, que tienen un valor de plaza cuando hablamos de patrimoniales, ya sean objetos materiales o inmateriales. Acuérdense que cuando siempre que yo les hablo de objetos inmateriales, vamos a estar hablando de derechos que se puedan valuar en dinero. ¿Sí? Y cuando hablamos de extrapatrimoniales, estamos hablando de bienes que no pueden ser valuados. Por ejemplo, la vida, el honor, los sentimientos. ¿Se resarcen los daños extrapatrimoniales? Sí. Pero usted me está diciendo, profesora, que no se evalúan en dinero. Pero se les da un valor, ¿sí?, como impuesto conforme a la sana crítica del juez. A la sana crítica del juez. Ese es el gran problema que van a tener o que tienen los liquidadores al momento que le corresponde a alguien como indemnización por daño moral. ¿Sí? Lo que se conoce con el famoso nombre de daño moral.
serían los daños extrapatrimoniales. ¿Sí? Luego, otra forma de analizar el daño, ¿sí? Otra forma de analizar el daño, según nuestro Código Civil, tenemos o se encuentra legislado dos grandes tipos de daño. El daño material, acá ya va a empezar a sonarle más familiar, ¿sí? Y el daño moral. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de daño material? Estamos hablando de todo lo que sea valuable en dinero. Es decir, se lo toma como sinónimo de daño patrimonial. ¿Sí? ¿Y qué se va a pagar cuando hablamos de daño material? Se va a pagar el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, y como última categoría, el daño psicológico. Les voy a explicar por qué. Si acá tenemos daño moral, ¿por qué acá habla de daño psicológico? Ya les voy a explicar. ¿Sí? No se preocupen. Y el daño moral se va a pagar en daño moral todo lo que sea la afección a los sentimientos y al honor. En resumen, ya le vamos a explicar más. ¿Qué es el daño emergente? El daño emergente es la disminución en el patrimonio que poseía la persona dañada. La disminución del patrimonio. Mi patrimonio es esto, sucedió el siniestro y perdí. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo mi BMW, me choca, se produce un siniestro, se destruye y se incendia mi BMW. El daño emergente, ¿sí?, va a ser la pérdida del vehículo. El daño emergente va a ser el dinero que yo gaste para mi traslado. El daño emergente va a ser el dinero que yo gaste para mis curaciones. ¿Sí? El daño emergente va a ser el dinero que yo tenga que gastar para adquirir un nuevo vehículo para poder transportarlo, porque yo trabajaba con mi auto. Daño emergente es la disminución del patrimonio que ya poseía la persona dañada. Cuando hablamos de lucro cesante, estamos hablando de la pérdida, ¿sí?, del aumento del patrimonio previsto. ¿Sí? Esto tiene una característica en particular. ¿Sí? Porque esto hay que demostrar. Supónganse, le voy a dar un ejemplo.
con mi BMW a Iguazú a firmar un contrato con la empresa Alto Paraná que me iban a pagar a mí 100.000 pesos para una capacitación. ¿Sí? Me chocan, tengo el siniestro y ya les dije, perdí ese dinero, disminuyó mi patrimonio. Y a su vez, no aumentó, porque mi patrimonio iba a aumentar 100.000 pesos. Lucro, ganancia, que yo iba a percibir y no percibí. ¿Sí? Estas dos categorías siempre se pagan si se demuestra que existió. Cuando vamos a hablar de lucro cesante, siempre estamos hablando de dinero, enriquecimiento, aumento del patrimonio o ingresos de derechos a mi patrimonio efectivos. ¿Sí? Efectivos. ¿Por qué yo les recalco esto? Porque después está la pérdida de chance, que es muy similar, porque la pérdida de chance también es dejar de percibir o dejar de aumentar mi patrimonio a causa del siniestro. ¿Pero de qué forma? De las probabilidades que yo tenía en un futuro. Ahí en su apunte habla de daño futuro. No toma la pérdida de chance como el daño futuro. Les voy a dar un ejemplo. Y se paga. Supónganse, hay un caso, un caso real, no sé si ustedes ya lo escucharon porque son mayorcitos, escuchamos el caso de la chica esta de la UBA, que estudiaba en la UBA, Rofrano Vega, que cayó de un ascensor, en la fosa de un ascensor y murió. ¿Sí? Y era estudiante en la UBA. El juez que atendió ese caso le dio una indemnización de pérdida de chance a la familia porque ella murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa chica, conforme a su edad, las materias que había estudiado y las notas que había sacado, el juez presumió que iba a ser una excelente profesional y iba a ganar mucho dinero. Según el desenlace normal. ¿Sí? Porque alguien que estudia mucho, que saca buenas notas, que tiene una posibilidad conforme al espacio social en que vive, socioeconómico, que pueda desenvolverse como profesional, debería tener éxito. Salvo un problema excepcional, que tenga una crisis, que tenga después un problema psicológico a causa de una crisis de relaciones, que después surja una crisis económica familiar. Esas son cosas excepcionales, pero normal es que llega al éxito y se le paga. ¿Qué se tiene en cuenta cuando se va a pagar esto? Lo normal, el desarrollo normal de un buen hombre de negocios, de un buen padre de familia. Vamos a hablar de algo más fácil. Un hombre que trabaja en una empresa, que es obrero de una empresa. ¿Sí? Sería, si tiene un accidente, ¿sí? El daño emergente sería todo el daño físico que sufrió, los gastos médicos, el traslado, etcétera, etcétera. El lucro cesante, las ganancias que dejó de percibir porque dejó de trabajar.
Y eso se puede probar re fácil. ¿Cuánto cobraba? 5.000. No trabajó 5 meses, 5 por 5, 25, 25.000 más los intereses, ya sabemos cuánto es el procesante. Y la pérdida de chance es la posibilidad de que si ese hombre quedó con una dificultad o una incapacidad, lo normal era que si trabajaba bien, si cumplía sus horarios, cobraba un buen presentismo, estaba capacitándose, que vaya ascendiendo. Por ende ascienda su sueldo, mejore la situación de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se paga, gente. Aunque parezca, ¿qué está diciendo? Pero se paga. El juez te da 100.000, 200.000. Depende del grado del daño que se le causó a la persona. Y el daño psicológico. El daño psicológico que se paga acá como daño material es cuando se lo considera de manera permanente. El daño psicológico que toma la característica de ser permanente e incurable, ¿en qué se traduce? En una disminución de qué? De capacidad. ¿Sí? Entonces el juez tiene que determinar, con la ayuda de un perito psicológico, si disminuyó la capacidad de esta persona de manera permanente. Y si el psicólogo le dice sí, esta persona, a causa de tal siniestro, tiene un daño psicológico que va a tener que tratarse de por vida y encima no se va a curar, y pasa, tiene un 20%, 30, 40, 50, etc. ¿Sí? Y esto se traduce en un monto fijo de indemnización. ¿Sí? 100.000, 200.000, 300.000, de acuerdo al criterio del juez. La ley no da un monto de dinero. La ley no da, dice, bueno, por un punto de incapacidad son 10.000 pesos, no dice la ley. Queda el criterio del juez conforme a lo que piden las partes. Cuando el abogado presenta la demanda, dice, yo quiero por daño psicológico la suma de 700.000 pesos, porque quedó con una incapacidad del 40%. Y viene el perito y dice, no, tiene 20. Entonces el juez va a decir, bueno, 700.000 ya no, 40. Entonces va a calcular conforme a su sana crítica. ¿Sí? Por eso es tan importante la profesión de liquidador de siniestros. Los liquidadores de siniestros van a tener quizás mucho más trabajo como peritos, porque los jueces no son especialistas en establecer montos o el monto de los daños. Necesita personas que sepan para saber cuán de dañado quedó un automóvil, va a llevar un mecánico. ¿Sí? Y para saber cuánto hay de daño va a llamar a un perito psicológico, pero el perito no va a saber, el psicólogo, cuánto se traduce en plata. Y ahí tienen el liquidador. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Hay otros conceptos que ya vamos a ver, ¿sí? Y los voy a incluir, como por ejemplo el daño estético. ¿Sí? El daño estético. ¿En qué consiste el daño estético? El daño estético consiste en el daño causado en el cuerpo, ¿sí?, de una persona que afecta su desenvolvimiento normal. ¿Sí? No hace falta que afecte la belleza. Para cuantificar el daño estético no importa si es mujer, si es hombre, si es feo, si es más lindo, si es, etc. Donde afecte, ¿sí?, el
normal desenvolvimiento de esa persona se va a considerar daño estético. ¿Sí? Muchos profesionales creen que el daño estético puede pedir una modelo que tiene una cicatriz en la cara. Cualquier persona que tenga, por causa del siniestro, una cicatriz que va a ser permanente en su cara, puede pedir daño estético. ¿Sí? Inclusive, supónganse que haya una persona que tenga un problema en la pierna, una pierna tenga más corta, te voy a dar un ejemplo, y que camine mal. Ya tiene un problema. Supónganse que tiene un accidente y le cortan un brazo. La indemnización de él va a ser más, porque va a tener 2 incapacidades, o va a ser igual que una persona normal que pierde un brazo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Fuerte. A ver, ¿qué piensan ustedes? El daño estético. Igual a una persona. Igual. Pues igual ser el ejemplo que dice la por ejemplo, el de la modelo que mandó a la revista Playboy que le ocasionaron daños en sus nalgas en un evento de golf organizado. Puede ser. Puede ser, pero no va el ejemplo que yo le estoy preguntando ahora. Sí es, pero yo les pregunto en este ejemplo que yo estoy dando. No, porque Tenía un daño anterior antes, ¿no? Miren, les vuelvo a repetir. el daño estético no fue por que le corten el brazo, fue producto del daño. Que ella se acoja no es producto del daño. Bueno, lo que yo les pregunté, ¿la indemnización va a ser más? Porque ella tiene ya 2 daños, con ese va a ser el segundo, o va a ser igual al de una persona que no tenía ningún problema. ¿Por qué? Yo tenía el problema anterior. Muy bien, va a ser igual. ¿Por qué? Porque se toma el desenvolvimiento normal de esa persona. ¿Sí? ¿Cuánto afectó para esa persona ese daño causado en su cuerpo? No se le suma al anterior porque lo normal para él. Era eso. ¿Sí? La pierna más corta se lo consideraba ya el 100%. ¿Se entiende? El daño estético. Lo que no existe en nuestro código, en nuestra ley y de ninguna de las creaciones legales, porque el daño estético no está en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Es una creación doctrinaria que los jueces pagan. No está. ¿Es una qué? Es una creación doctrinaria, el daño estético y la pérdida de chance. Pero ¿de qué se agarra? Nuestro Código Civil dice que la reparación de los daños debe hacerse de manera integral. De manera integral, todas las formas en que pueda manifestarse el daño tiene que repararse, por más que nosotros no le pongamos nombre, dice el legislador. Y contempla las 2 categorías, material y moral. Por eso cuando ustedes estudien su guía, que tiene un sinnúmero de daños, ¿sí? Y que un mismo daño, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación de las cosas? Y decíamos que un auto es mueble registrable, es fungible, y le dábamos lo encuadrábamos en muchas categorías de una clasificación. El daño es similar, por eso no se asusten cuando vean toda esa catarata de clasificaciones, que tengan eso apunte. ¿Sí? El valor vida. El valor vida. La vida por sí misma, solita, peladita, no tiene un monto o una categoría de indemnización. Cuando una persona fallece, muere en un accidente o cualquier circunstancia,
también estos rubros. ¿Sí? Porque el valor vida es algo extrapatrimonial. No podemos decir cuánto vale la vida de fulano o la vida de mengano. Entonces se tiene que traducir en cuánto esa persona en vida puede producir. Y eso es lo que no existe. Y eso va a ser como... No existe como daño autónomo, ¿sí? Como una categoría de daño o una clasificación de daño autónomo, ¿sí? Pero sí se indemniza dentro de estas categorías. Ya les voy a explicar una vez más adentro. Cuando hablamos de daño futuro, que habla su apunte, para no salirme mucho ahí del encuadre, que habla de daño futuro, dice que el daño futuro puede ser cierto. ¿Sí? El daño futuro puede ser cierto, dice. A ver, ya les digo, si es la... ¿Sí? Ahí donde habla del daño futuro, dice que puede ser cierto o eventual. ¿Sí? Cuando hablamos de daño futuro cierto, es algo que se puede demostrar, ¿sí?, que tal circunstancia va a producir un determinado daño más adelante. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a darle un ejemplo. Supónganse que un niño chiquito, ¿sí?, sufre un siniestro, lo choca, ¿sí?, queda paralítico, ¿sí?, y teniendo que hacerle una cirugía, ¿sí?, pierde parte de sus órganos sexuales, que le impide en un futuro, ¿sí?, concebir. Ese daño que fue en un momento, ese daño que existe, que fue un menoscabo en la disminución en el cuerpo de esta persona, que le van a pagar el daño emergente, los gastos médicos, el lucro cesante, lo que él no va a poder trabajar, ¿sí?, le van a pagar también el daño futuro cierto, que es esa imposibilidad que él tiene de desarrollarse en su vida familiar. Y eso es cierto. No hace falta que venga un psicólogo, un perito a demostrar si esa persona va a poder tener o no va a poder tener familia en un futuro y si eso para él va a ser un daño. Eso ya está demostrado. Le doy otro ejemplo. Cuando hablamos de daños futuros eventuales, estamos hablando de daños que pueden o no ocurrir e inclusive ni siquiera llegan a estar previstos por la persona. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo similar al que ustedes leen en su cuadernito. Supónganse que yo compro un ternerito. ¿Saben lo que es un ternerito, no es cierto? Bueno, machito. Y lo voy a criar para que sea un toro reproductor de esa raza. Y resulta, y yo tengo una estancia ganadera y tengo 500 cabezas de animales. Y resulta que ese torito se muere. Y yo pagué 5.000 pesos porque es de raza, lo traje de él. Se muere. ¿Sí? El daño emergente, la pérdida de dinero, el mantenimiento, el traslado de ese animal acá, mi estancia, lo que gasté. El lucro cesante, ¿sí?, lo que yo no voy a poder percibir, es decir, no voy a poder reproducir ese ternero, ¿sí? Y el daño futuro eventual, ¿sí?,
que yo no lo preví, es que dentro de un año o dos se me mueran todos los animales contagiados de la enfermedad que tenía y caiga en quiebra. Yo nunca me iba a imaginar, después de 2 años, que yo iba a caer en quiebra porque ese animalito me contagió todo el ganado que yo tenía. ¿Se entiende? Son ejemplos exagerados, pero la única forma que se pueda comprender el concepto. Los daños futuros eventuales no se pagan, no se indemnizan, salvo que se demuestre que existieron antes de que prescriban. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, tiene razón que estudiemos. Ustedes saben que la prescripción, ya le agrego el otro, es el derecho que yo tengo de accionar judicialmente, reclamar lo que se me adeuda, ¿sí? Generalmente las cuestiones de este tipo contractuales, el plazo que yo tengo para iniciar una acción es de 2 años, el plazo general, salvo que se pacte otra cosa, es de 2 años, ¿sí? El daño futuro puede ser el eventual, puede ser que se produzca luego de esos 2 años. Por lo tanto, luego de esos 2 años, al perder el derecho a reclamar judicialmente, no lo voy a poder cobrar. Y si yo había accionado por todos los otros daños, menos ese, antes de los 2 años, y obtuve una sentencia, el juez después no lo puede agregar. Entonces, en definitiva, no se paga nunca. ¿Sí? Salvo que surja antes de la prescripción y antes de que yo inicie la acción judicial. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué suspira? ¿Le parece muy difícil? Me hace que... Después tienen otras categorías, daño particular, etc. Eso después lo leen, pero son diferentes formas que se manifiesta también este daño. Esto es lo más importante. Vamos ahora a daño moral. Daño moral. ¿Qué es el daño moral? Es cuando se causa en una persona sufrimiento, ¿sí? Intranquilidad en el alma, dice la ley. Sí, es muy cierto. ¿Sí? Tristeza desmedida. Cuando se perjudica el honor de una persona. ¿Sí? El daño moral es indemnizable porque nuestro código en el artículo 1078 habla del daño moral. Y dice que la reparación del daño moral debe ser integral. ¿Sí? Se debe pagar por todo el sufrimiento, no porque el sufrimiento tenga precio. ¿Sí? No se sabe cuánto vale el sufrimiento de una persona. ¿Cuánto vale el sufrimiento de una mamá porque pierde un hijo? No tiene precio. Si va a tener que pedir, va a pedir 120 mil millones de dólares. ¿Sí? Esa categoría de daño, de sufrimiento, intranquilidad en el alma, en el espíritu, ¿sí? También es impuesta por el juez conforme a su sana crítica y teniendo como base lo solicitado en la acción. ¿Sí? Cuando hablamos específicamente de seguros y hablamos de seguros que estén relacionados con el honor, con el buen nombre, como no se puede establecer un monto, se pone de manera taxativa un monto máximo y un monto mínimo, ¿sí? Dentro del cual indemnizaría la empresa aseguradora. ¿Se entienden?
reclamar el daño moral? ¿Quién puede reclamar el daño moral? Depende del caso. Sí, el primer caso, la primera opción, ¿quién podría reclamar? La persona que se le causó el sufrimiento, la persona a la cual se le afectó el honor, la dignidad. Ella es la única que puede pedir. La víctima, en una palabra. ¿Sí? La segunda opción que da la ley, ¿sí?, es para el caso en que la víctima no pueda, ¿sí?, pedir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque falleció. ¿Sí? Entonces, lo que pueden pedir daño moral serían los herederos forzosos. El daño moral no se transmite con la muerte, ojo. El daño moral que van a cobrar los herederos forzosos por el siniestro que sufrió él va a ser el daño que le ocasionaron a ellos, no el daño que le ocasionaron a él. ¿Por qué él está muerto? ¿Se entiende? Ahí empezamos a complicar. Y en tercer lugar, pueden reclamar daño moral todo aquel que lo demuestre. ¿Sí? ¿Por qué todo aquel que lo demuestre? Porque muchas veces, no siendo heredero forzoso, las personas tienen vínculos. ¿Sí? Por ejemplo, la tía que cree que cría un sobrino. Un sobrino huérfano y la tía lo cría. La tía no es heredero forzoso porque no es ni el cónyuge, ni el hijo, ni los ascendientes del sobrino. No entra en la categoría. Pero ella lo crió desde recién nacido. La muerte de él es lógico que le cause un dolor, y más cuando es repentina. Y en esos casos donde la gente sale de la casa y por eso usted que apareció muerta ya, que nadie ni se imaginaba. Son los casos donde se genera más sufrimiento. ¿Sí? ¿Quién le cobra eso? A la persona que causó el daño. Ah, se sabe que Siempre. No estamos hablando solo de delitos penales. Estamos hablando de, por ejemplo, accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces, si yo demuestro el daño moral, que se demuestra de manera muy fácil, ¿sí?, con una pericia psiquiátrica y otra psicológica, o un perito psiquiatra que sea también psicólogo, que pueda determinar si el sufrimiento que me causaron, ¿sí?, es un sufrimiento que le corresponda una indemnización. ¿Sí? El único daño moral que no es resarcible, que los jueces no pagan, o no ordenan pagar, es la intranquilidad que causa a una persona el ser sometido a juicio. Ser sometido a juicio, ese daño moral no paga. ¿Sí? Supónganse que a mí me acusen de estafa. ¿Sí? Y yo soy una persona importante. Y a mí me acusan de estafa. Y resulta que yo era inocente. Yo le puedo demandar por daño moral a la persona que me inició un juicio penal por estafa. ¿Sí? Le puedo demandar porque afectó a mi honor, porque yo era una persona conocida, todo el mundo se enteró, pasé vergüenza, eso me dio depresión, me quedé encerrada en mi casa, no pude trabajar, etcétera, etcétera. Pero no le puedo decir al juez, y también me preocupaba y sufría porque tenía un juicio. Porque si no, cada persona que tiene un juicio va a tener que cobrar daño moral. Bueno, esto sí, pero el sometimiento al juicio no. ¿Se entienden?
Quiero ver que no se me pasa. Lo mismo sucede con los daños materiales. Siempre el que reclama, el primero en reclamar, la primera persona en reclamar es la víctima. ¿Sí? Y la víctima va a reclamar todo lo que vimos acá. El daño material en todas sus posibilidades, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y el daño moral. ¿Sí? Segundo lugar, los herederos. Herederos forzosos, dice la ley. Ascendientes solo cuando no hay descendientes y cónyuges. Estos van a poder pedir daño moral. ¿Sí? Ya les expliqué conforme al sufrimiento que ellos sintieron. Y también pueden pedir daño material. Les voy a explicar cómo funciona el daño material. ¿Sí? Si la víctima está con vida, solamente voy a poder reclamar daño material lo que yo hubiese, como ya les expliqué, disminuido en mi patrimonio por la cuestión del siniestro. ¿Sí? Y lo que yo dejé de percibir. Generalmente pueden reclamar los padres si es que también sufrieron pérdidas. ¿Sí? Cuando hablamos que la víctima fallece, lo que entraría dentro de daño material sería la disminución del patrimonio si es que hubo, y también lo que son gastos de sepelio, gastos de lo que es mantenimiento de la viuda y de los hijos, hasta tanto que resuelvan su situación previsional. ¿Sí? También lo que vendría a ser gastos extraordinarios de vengado de las curaciones, etcétera, que se causen en los sanatorios. Eso puede cobrar como daño material. Si a esta víctima no se le otorgó una indemnización, porque muchas veces sucede, el juez le determina una indemnización y luego, como un daño futuro eventual, se produce la muerte. Surge como yo le dije a ella, surge un tumor y la persona muere. ¿Sí? Acá se va a agrandar el daño moral. Pero lo que ya se le otorgó a esta víctima en concepto de indemnización, ellos lo van a cobrar como herencia. Porque este ya cobró, se incorporó al patrimonio. ¿Sí? Les explico para que comprendan. Y lo mismo pasa con los terceros que acrediten el vínculo. Por ejemplo, los nietos que viven con los abuelos, ¿sí? Que hay muchos casos de esos que viven con los tíos, o una persona, un tercero que cría un niño sin haberse efectuado el trámite de adopción, siempre y cuando se demuestre en juicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Capaz les parezca todo una cosa un poco difícil, ¿sí? Pero después cuando ustedes lean sus apuntes y se acuerden más o menos los ejemplos y vean los conceptos, se les va a ir aclarando. ¿Sí? ¿Ustedes ya estudiaron esta parte? ¿No llegaron todavía? No, particularmente pasé todo el año porque yo me dijo, Dani, tachen el programa, por eso no les van a pedir una automática, que yo tengo tachado, pero entonces la parte de ¿Daños? sí.
no era daño. Pero no era daño. No, pero daño es Eran los importante. primeros puntos. A ver. Derecho social creo que era. No, ese quedó en el igual que era lo que ellos consideraban como eso. La verdad no te voy a discutir porque no me acuerdo. Si lo decís puede ser que sea así. No, porque realmente son conceptos y encima cuando vi qué bueno que lo sacó por muchísimo. No, sí. Daño es importante. Daño es muy importante porque ustedes son productores. Puede ser. Miren, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Porque yo te digo que voy a hablar clarísimo. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Rápido, 3:20, bueno. Vamos a hacer, ya queda un ratito, vamos a tratar de hacer un par de actividades. ¿Sí? Espérenme un cachito. Introducción al derecho. Fíjense la parte de introducción al derecho. Vamos a hacer la actividad número 2. Esta es fácil para arrancar. La actividad número 2. ¿Vieron? Son dos actividades diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ir haciendo la 2. ¿Sí? No hay nada específicamente de daño que estuve analizando. Y vamos a hacer la actividad número 8. Esas dos yo les voy a pedir. La 2 y la número 8. Hay que entregar. Sí. Van a tener que entregar en el momento en que van a hacer el parcial. Sí, sí, pero lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Esto dice, para poder realizar esta actividad le sugerimos que lea detenidamente el artículo cuyo nombre es RC, es Responsabilidad Civil de Instituciones Financieras. Buscamos más atrás, está el articulito. ¿Sí? Vamos. No tiene número de páginas, pero es esta la que muestra como una fotito de un cajero. Dice RC de Instituciones Financieras Córdoba. Los bancos fueron condenados a indemnizar a usuarias por extracciones falsas. Bueno, lean esto y hacen el trabajo práctico número 2. Anótense y después el 8 que hacen con el artículo que dice. Pueden hacer entre dos, pueden conversar, pueden charlar, pueden...